Saludos bellos fractales en evolución y bienvenidos a este espacio y tiempo. Mi nombre es Gabriel Lugo. Aquí yo hablo del yo para el yo. Hoy voy a continuar con la canalización que empecé la semana pasada, donde hablamos de la pregunta de cómo el camino positivo era una elección, considerando que el camino negativo era la única elección aparente de uno separarse de la unidad. Porque el camino positivo era todo lo que hay, es el camino de la verdad. Ahora, antes de empezar y de refrescarles un poco esa pregunta con más detalle, porque tiene que ver para lo que vamos a seguir leyendo aquí en esta canalización, quiero explicar algo. El modo en el que voy y casi siempre estoy explicando mis visiones de estas filosofías es a través de la visión no dual. ¿Por qué? Porque la ley del uno es naturalmente no dual. Lo que quiere decir que la información interpretada, o mejor dicho, transmitida inicialmente, es no dual. Es vista desde el punto de no polaridad, desde sexta densidad. Y, por supuesto, la interpretación máxima que nosotros le podemos dar a esto es a través de una visión no dual. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe un verdadero otro yo. En pocas palabras, no existen personas, no existen individuos, existen aparentes personas y aparentes individuos. Y esto es increíblemente importante para despejar dudas y concepciones erróneas, preguntas que se tienen. Porque si notan, existe mucha, pero mucha mala interpretación de lo que son estas energías, aspectos del ser con personalidades. En pocas palabras, se le da personalidad al ser y se dice: soy limitado, debo cuidarme. Soy limitado, debo hacer esto, debo conseguir aquello. Y aquí se va a hacer muy evidente. Ahora, como ya he dicho, esta filosofía no es para todos, porque la gran mayoría del planeta, como pueden ver por popularidad de esta filosofía, la gran mayoría del planeta está dedicada hacia una vida completamente humana. Otra porción, aparentemente despierta, lo que llamamos la filosofía del New Age, ese entendimiento parcial de lo que es la unidad, que continúa creando separación, lo cual es natural, y de hecho vamos a explorar aquí cómo el ser separado continúa creando esta necesidad de separación para poder experimentarse a sí mismo, lo cual no es un problema. Es únicamente un problema, así como hay un problema matemático que resolver, es un problema que resolver para aquel que tiene una visión no dual, o al menos que tiene una atracción hacia lo que es esta percepción no dual. Y aquí aprovecho para decir que esta visión es mucho más reducida todavía. Me atrevería a decir que la gente que está, o los complejos mente, cuerpo, espíritus, si queremos ser más precisos en nuestro lenguaje, el porcentaje de personas dentro de la comunidad espiritual que está interesada en esta visión no dual es muy similar al porcentaje de personas, digamos, espirituales en comparación con la población del planeta. O sea, si tomamos a toda la población del planeta y vemos cuántas personas están en este camino de búsqueda espiritual, es muy reducido. Si tomamos a toda esta gente que está en este camino de búsqueda espiritual y luego vemos cuáles de ellos están interesados en la visión no dual absoluta del ser, es similar en porcentaje. Es muy reducido.
Entonces, quiero dar esta especie de descargo de responsabilidad al decir que mi manera de interpretar esto es a través de la visión de que no existe una persona, de que no existe un individuo en evolución. Y yo sé que esto quizá no es muy común, no es un lenguaje muy utilizado, pero es la manera como yo veo esta realidad y no puedo ofrecerles otra visión. Tendría que reducir mi visión a la separación para poder darles esa perspectiva y naturalmente no puedo hacerlo. Así que van a escuchar lo que voy a decir en base a esto, porque de nuevo tiene que ver con este entendimiento o comprensión de que lo que nosotros estamos viviendo es un aspecto del mismo ser. No hay otra persona, solamente hay un ser y hay la aparente personalidad de cada uno de nosotros. Ahora sí, para recapitular lo que fue el episodio pasado, porque tiene que ver con este, de todas maneras, obviamente, si no han escuchado ese episodio, vayan a escucharlo. Y luego esto va a tener quizá un poco más sentido. Sin embargo, pueden seguir escuchando este porque no está tan relacionado. Y para eso es que hago esta recapitulación. ¿Qué se dijo en el episodio pasado? Bueno, la pregunta era si en el camino positivo realmente había una elección, porque se reconocía la unidad, mientras que el camino negativo sí aparecía la elección de decir soy algo separado. Pero como vamos a explorar en esta parte de la canalización, por supuesto que existe una elección al decir soy una entidad positiva. Noten la ilusión, la falsedad. Me refiero a falsedad aquí porque no se chequea con la realidad al decir soy una entidad positiva. Soy una entidad que es uno con el todo. Esta es una visión iluminada, muy cierto, pero sigue diciendo soy una entidad en camino hacia la unidad. Esto no tiene sentido. En el sentido máximo de la comprensión del ser, no hay una entidad. Lo que hay es el ser, y el ser es todo lo que hay. En este estudio no dual, abrimos la ventana, por así decir, hacia el todo y dejamos de ser una entidad. Entonces sí existe una elección de ser una entidad positiva y esta entidad positiva es necesaria para las futuras exploraciones de esta realidad. En pocas palabras, el creador decide separarse en una entidad positiva para experimentar la unidad a través de todas las densidades. Digamos que es una especie de vehículo por el cual el creador se experimenta a sí mismo con una especie de personalidad todavía en las densidades de conciencia. Espero que tenga sentido hasta ahora, porque lo que quiero que vean es que existe solamente un ser, que eres tú, que soy yo, que es la tierra, que es el aire, que es Orión, que es todo, y que se está experimentando a sí mismo a través de sus diferentes facetas y aspectos positivos y negativos. Y en este proceso, la entidad positiva dice, subo a cuarta densidad donde soy uno con el todo. Sigue siendo una entidad. Por eso es que no se disuelve, por eso es que no se, no regresa a la unidad, porque sigue siendo una entidad en exploración de la unidad. Y eso es lo que vamos a explorar aquí. Ahora, retomando la pregunta, o mejor dicho, el tema, Gary dice lo siguiente. Cuando Quo le pregunta si hay alguna otra pregunta, Gary le dice, sí, gracias. Vamos a dejar de lado la segunda pregunta de Fox por ahora, y preguntaremos, ¿es justo describir el viaje de la evolución espiritual a través de las densidades como uno en el que se reducen las distorsiones? Es decir, las distorsiones se eliminan y caen. Quo le dice, bueno, antes de que Quo le diga nada, vamos a hacer una introducción aquí necesaria. ¿Qué son distorsiones? Ok. Imaginen que el universo, la creación como tal, es luz, pura luz. No es luz visible, no tiene vibración, no tiene un aspecto
es esta luz inefable. ¿Okay? Esta luz como tal es la emanación de la conciencia del creador. La luz no es el creador. Por eso que muchas personas, sobre todo aquellas personas que me han comentado que han hecho el bufo alvarius o el sapo, como dicen, y algunos de ellos, Lorena incluida, por cierto, habla de esta luz. Esta luz no es el creador. Este no es Dios. ¿Okay? Esto implica que la luz es Dios y este planeta no es Dios. ¿Sí? Esta luz en realidad es una visión máxima de lo que es la entidad viendo en separación la creación. Y esto no es nada elevado. En realidad, la sensación que la persona tiene en la experiencia del bufo alvarius es porque está sintiendo una vibración muy cercana hacia la primera distorsión, digamos, de esta creación. Pero esta creación no es la primera distorsión. Y a esto no me refiero a la primera distorsión de las 3 primeras distorsiones. Para los que me siguen en esta filosofía de Ra, me refiero a lo que Ra llama, lo que siguen son infinitas distorsiones. Entonces, antes de esas infinitas distorsiones, la luz es producida y se distorsiona. ¿Ok? Así que esta primera distorsión, en realidad, de la luz, es lo que nosotros empezamos a conocer como el universo. Y esta luz con mayúscula, no luz visible, como ya dije. Entonces, la luz pura se distorsiona. Y al distorsionarse, crea todas las densidades de conciencia, la octava como tal, y continúa distorsionándose de todas las maneras posibles, que nosotros llamaríamos de hecho vibración. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de distorsión no es algo malo o negativo, es simplemente vibración. Uno diría, la música es vibración, pero no hay música que sea buena o mala. Ok, sí hay canciones que no son muy buenas. No hablemos de gustos musicales aquí, por favor. Sigamos con la metáfora, simplemente, de lo que es distorsión. Distorsión es todo. Un ruido es una distorsión también. Musical, si lo pudiéramos decir. Todo es una distorsión. Claro, hay distorsiones armónicas e inarmónicas, y sí podemos utilizar parte de la metáfora en esto. Pero lo importante es saber que las distorsiones no son más que modulaciones. Quizás esa es una mejor palabra para hablar de distorsiones. Son modulaciones de aquello que es. Y lo único que hay en la creación, ¿okay? En la ilusión que es la creación, lo único que hay es luz para distorsionar o modular. Ahora, en esta modulación, Gary pregunta que si es justo describir el viaje de la evolución espiritual a través de las densidades de conciencia como uno en el cual se reducen las distorsiones. O sea, las distorsiones se eliminan. Ahora, Quo explica lo siguiente. Soy Quo y soy consciente de tu pregunta, hermano mío. Una vez más, no pretendemos ser oscuros, pero sugeriríamos que esto es cierto en el sentido más amplio de eliminar las distorsiones o las cualidades o facetas del ser que son menos brillantes de la unidad del Creador único, del resplandor de la luz del Uno que está en el ser, y de compartir el amor desde el corazón abierto. A medida que uno es capaz de eliminar los bloqueos a través de los centros de energía que prohíben el libre flujo del prana o la energía inteligente a través de los centros de energía, entonces el progreso a través de las densidades de la creación también se acelera en una proporción directa, digamos. Así pues, el progreso en la evolución de la mente, el cuerpo y el espíritu se va potenciando a medida que los bloqueos o las distorsiones de cada centro energético se mejoran y equilibran, de modo que se produce el claro reflejo del amor y la luz del Creador a medida que se mueve a través de los centros cristalizados de la entidad individualizada que busca su propia evolución. Noten que
Kuo está hablando aquí precisamente de lo que acabo de explicar e introducir como explicación de lo que son distorsiones. Y cuando se refieren a que no pretenden ser oscuros, no se refieren a diabólicos o macabros. Nosotros tenemos una definición de oscuros también que se puede distorsionar en este sentido, se puede modular hacia lo demónico o como lo quieran llamar. Oscuros en el sentido, en inglés la palabra obscure quiere decir, o la palabra oscuro quiere decir que oscurecen, como que cuando alguien te da una respuesta que sabes que tiene algo mucho más por detrás y están siendo oscuros, no están siendo claros en la respuesta. Entonces Kuo dice que es que no quieran sonar oscuros o que no quieran sonar claros, pero demuestran algo que voy a explicar ahorita porque no es tan oscuro en realidad. Hablan de que existe la posibilidad de eliminar distorsiones o cualidades o facetas del ser que son menos brillantes de la unidad del creador único. ¿Qué quieren decir aquí? Simplemente que no es que tus distorsiones sean malas. Mucha gente entra a la ley del uno y dice, no, yo tenía muchas distorsiones y ahora estoy menos distorsionado, distorsión. No, tus distorsiones no es que son malas, solo que son quizás percibidas en sus aspectos más básicos, por así decir. Por ejemplo, si eres una persona que tiende a corregir mucho a los demás, bueno, es una distorsión, es cierto, pero es una distorsión de querer corregir. ¿Por qué? Cuando amas tu ser, cuando aceptas tu ser, tú te das cuenta que la razón por la cual yo quería corregir a las personas es porque quería impartirles un conocimiento que yo tenía. Si te das cuenta. Entonces, de esta manera empiezas a cristalizar tu ser, o cristalizar ese ser que tú representas. Y a través de este reconocimiento y aceptación y amor del ser, uno va cristalizando esta luz. Entonces, por eso es que Kuo dice aquí, eliminar las distorsiones o las cualidades o facetas del ser que son menos brillantes de la unidad del creador único, del resplandor de la luz del uno que está en el ser y de compartir el amor desde el corazón abierto. ¿Te das cuenta? Si todas esas distorsiones que tú sientes tener porque te gusta ser de una manera o de otra, en realidad lo que necesitan es tu propio amor, no al amor de otra persona. Claramente por eso es que nosotros buscamos a otras personas para que nos amen por lo que somos, porque queremos que un novio o novia o esposo o esposa nos ame por lo que somos. ¿Qué tal si te amas a ti mismo o a ti misma? Y desde ahí, no necesitas a nadie. Cualquier persona que llegue a tu vida en realidad va a ser un bono. No lo necesitas, pero te da amor, te aprecia. Chévere. Ya tú te amas a ti mismo. Y esas cualidades como tal que representa el ser, nosotros, este ser separado, debe ser amado. Porque el creador se ve a sí mismo y dice, puedo ser esto. Pero entonces el ego dice, no, esto no, es muy feo. La gente en la sociedad dice que esto o aquello, soy gorda, soy flaca, soy alta, soy baja, soy bueno, soy malo, lo que sea. Lo único que quiere es amarse a sí mismo por lo que es. Pero por supuesto, cuando estás contraído en un ser separado, no te puedes ver así porque estás pensando que eres un ser individualizado, que está limitado y va a morir y necesita ser algo que no es, etc. Pero cuando te das cuenta de que esto, así como el bosque por el que caminas, simplemente es y lo aprecias en todo su desorden, aprecia tu desorden, ama tu desorden. Entonces, estas son las cualidades que parecen perderse, estas distorsiones. Una manera de poder ver esto, de una manera quizá menos esotérica y más directa, es lo siguiente. Tú te sientes que has evolucionado a través de tu vida, de manera física y mental. Físicamente puedes corroborar esto al decir, sí, mi cuerpo ha cambiado. Cuando era un niño tenía un cuerpo así. Cuando era un adolescente tenía un cuerpo así. Cuando era un adulto, o soy un adulto, ahora tengo un cuerpo de esta manera.
asumiendo que no seas adolescente. Si eres adolescente, entonces no tienes el cuerpo adulto todavía. Pero en este caso estás viendo cómo evoluciona tu cuerpo. Distorsiones se han dejado. Modulaciones de tu ser antiguas han cambiado. Por ende, estas distorsiones sí se han dejado, pero a favor de unas nuevas. Y eso es lo que vamos a seguir explorando aquí. Entonces, estas distorsiones que cambian en sí son las que quedan a un lado, las que ya no se usan. O mentalmente también, esas distorsiones que tenías hacia beber alcohol bastante, por así decir, a salir con la gente y de fiestas, o de tener sexo desmedido, o de disfrutar de sustancias específicas, o de ir y viajar y conocer y todo esto. Nada de esto en realidad era malo, era parte de una exploración que ya no te sirve, que ya no buscas, y ahora buscas algo distinto. Estás reemplazando lo que son distorsiones antiguas por nuevas, pero esas que estás reemplazando parecen caer. Ahora, Kuo también dice que a medida que uno es capaz de eliminar los bloqueos a través de los centros de energía que prohíben el libre flujo del prana, o la energía inteligente que nosotros tenemos o somos en realidad, entonces el progreso a través de la densidad de la creación también se acelera en una proporción directa. Esto quiere decir que mientras más nosotros dejamos de distorsionarnos como seres individuales, obviamente se acelera el proceso de evolución. Ahora, ¿cuál es el proceso de evolución? Reconocer que somos uno. Entonces, no es que existe un ser en evolución, sino que la experiencia del único ser que hay a través de un complejo mente-cuerpo-espíritu básico, por así decir, se acelera. En pocas palabras, ese amor por esta distorsión específica que ha creado el Logos se aprecia y se lleva a cristalizar hasta el punto máximo donde ya no hay sensación de separación. En pocas palabras, todos los complejos mente, cuerpo, espíritu son contracciones del único ser para experimentarse, ya sea en el camino positivo o en el negativo, al cual vamos a entrar ahorita. Ahora, para cimentar todo esto, Kuo continúa diciendo: sin embargo, de otra manera o perspectiva, también se puede ver una disminución de la distorsión hacia la unidad o perfección del equilibrio en la energización completa de cada centro de energía, de modo que un tipo diferente de distorsión, entonces, es la meta de la eliminación de distorsiones menores. Así pues, hay distorsiones de un tipo que se equilibran y, por lo tanto, se eliminan a medida que las distorsiones de naturaleza superior se ponen en su lugar o se comprenden, debido a la eliminación de las distorsiones menores. Este párrafo resume en esencia lo que acabo de explicar, el cómo el proceso, lo que ocurre en sí, es una sustitución de distorsiones menores hacia unas distorsiones mayores. Estas distorsiones mayores, en términos de escala, están refiriendo a lo que nosotros llamamos evolución espiritual. La evolución espiritual es simplemente el reconocimiento de que somos uno. Y este reconocimiento obviamente no es algo intelectual. Tampoco es intuitivo, lo crean o no. La intuición informa el intelecto. Por ende, cuando alguien te pregunta, ¿tú crees que todos somos uno? Tú dices, sí, claro, todos somos uno. Porque tu intuición te informa al intelecto y te dice, sí, claro que somos uno. Di que sí. Pero la comprensión de que todos somos uno, en realidad, es algo que no se habla, que no se dice, que no se intuye. Se vive, se siente, palpita dentro de ti. Esta sensación es algo indescriptible, es inefable. Y entonces se dice, esta persona está iluminada. Es un simple reconocimiento de qué somos. No es nada, digamos, místico,
a pesar de que la experiencia claramente es mística. Aquí estoy utilizando el término místico en el sentido de misterioso, inalcanzable. Inalcanzable para el ser separado, cierto, porque cuando el ser separado se acerca, se disuelve. Es como las polillas o insectos en general que se acercan al fuego, atraídos por su luz brillante, calurosa. Pero para llegar a esa luz al final tiene que morir, tiene que disolverse, tiene que incinerarse. El ser separado se incinera en su aproximación a este ser, a esta iluminación. Por ende, se dice que no hay ningún ser iluminado. Porque para tú decir, ¡ah, yo soy iluminado!, tienes que separarte una vez más. Y también existen los que dicen, yo soy positivo, yo voy por el camino positivo. No, mi hermano, tú eres el camino positivo. Pero ahora, hablando de hermanos, Quo dice, ¿hay alguna otra pregunta, hermano mío? Y Gary explica, sí la hay. Y dice, ¿cómo reconcilias que los del camino negativo avancen a través de las densidades mientras parecen añadir más distorsión al creador? Esto es una pregunta muy perceptiva, porque Gary está tomando lo que es la explicación que da Quo de cómo se van cambiando distorsiones en el camino positivo, pero, hey, ¿y en el camino negativo qué pasa? Ok, abróchense los cinturones porque ahorita vamos a explorar lo que es el camino negativo a través de reconocer que el camino positivo también es de separación. ¿Qué? Gabo, me acabas de decir que el camino positivo es de separación. Sí. Y ahorita te lo explico. Mejor dicho, Quo te lo explica. Quo dice, soy Quo y soy consciente de tu pregunta, hermano mío. El camino negativo es aquel que intenta utilizar el amor y la luz del creador único en el sentido opuesto, como lo hace el camino positivo. Es decir, absorberla para el yo y utilizar el poder que proviene de ella para controlar o manipular a otros yo y ganar más poder personal mediante esta manipulación. Esto ha sido descrito por los de Ra como el camino de lo que no es. Es un camino que toma lo que es, la unidad, y lo fragmenta en lo que no es, la separación. Primera pausa aquí. Este es el final del primer párrafo y es una excelente introducción para hablar de lo que es el camino negativo. Una vez más, eliminen de sus mentes ahorita de que existen entidades positivas y negativas. Este es uno de los temas que a mí más me interesa hablar con las personas, sobre todo cuando me dicen que tienen temor a entidades negativas o que están luchando contra entidades negativas, porque esto implica una fragmentación del ser todavía. Como dije al principio de este podcast, de este episodio, voy a hablar desde el punto de vista no dual. En el punto de vista no dual no hay entidades. Hay solamente un ser. Y ese ser eres tú. Así que, desde ese punto de vista, vamos a ver que el camino negativo, en realidad, es la posibilidad que el creador tiene para tomar una experiencia de ser y compactarla en fragmentación. En pocas palabras, el camino negativo es esa sensación de sentirse separado del todo y por ende querer manipular el resto. El ímpetu por el cual una entidad negativa hace esto es porque quiere convertirse en el creador, quiere ser el creador y sabe que no lo es, porque para ser el creador necesita dominar todas las cosas. Claro, para ser Dios tienes que tener todo bajo control. Y como hay una especie de libre albedrío por ahí en este sistema, es un caos para el pobre creador que se ve negativo.
Entonces necesita manipular ese libre albedrío, necesita controlar ese libre albedrío para poder sentirse que en realidad es uno. Ahora, vamos a seguir explorando esta sensación del creador en el camino negativo a través de lo que es el proceso de evolución, ¿no? Pero por ahora, mantengamos eso en mente, que en realidad es el Dios negativo que quiere manipular. Y ahorita hago un énfasis con respecto a eso también. Voy a ir haciendo pausas porque este es el último párrafo y es bastante largo y merece de verdad hacer pausas en ciertos puntos. Así que vamos a ver lo primero que dicen, que es muy iluminador en este sentido. Dicen: sin embargo, una vez más, sugerimos que se mire desde una perspectiva en la que se vea que cada camino implica entidades individualizadas que parecen separadas unas de otras y parecen separadas de sí mismos. Noten que esta es la primera pausa que voy a hacer. Esto lo dice todo. Noten, lo voy a releer quizá 2 veces más. Noten que aquí lo que están diciendo es: hay un camino positivo, el cual es necesario fragmentarse. Es necesario crear una entidad para poder caminar el camino positivo. Sí, esto sugiere una entidad individualizada. Fíjense, dicen: sugerimos que se mire desde una perspectiva, esa es la perspectiva no dual, en la que se ve que cada camino implica entidades individualizadas que parecen separadas unas de otras y parecen separadas de sí mismas. En pocas palabras, el camino positivo también incurre en separación, porque el camino positivo sigue viendo que hay un camino hacia la unidad. En pocas palabras, no reconoce todavía dentro de su ser que la unidad está en todas partes. Es como de estar dentro de un hoyo negro y decir: aquí en la singularidad hay un camino. No hay ningún camino porque no hay espacio ni tiempo. Entonces, el camino positivo sigue siendo un camino por el cual el creador se experimenta a sí mismo a través de la visión de unidad. Y el camino negativo es aquel por el cual el creador se experimenta a sí mismo a través de la visión de separación. Es así de simple, pero en ambos caminos necesita fragmentarse o localizarse, individualizarse. Esto tiene todo el sentido porque el camino, ni siquiera lo podemos llamar, de hecho, en budismo se llama el camino que nadie transita. Es el camino del regreso al ser. El regreso al ser no tiene por qué pasar por el camino positivo o negativo, porque no existe. Es. Simplemente es. Y si tú puedes revisar en tu experiencia si eres, porque la eres, tú lo eres. En hinduismo se utiliza esta frase, Tattvamasi, que quiere decir: tú eres eso. Eso eres tú. That art thou, en inglés, en el viejo inglés. Tú eres eso. ¿Qué es eso? El ser. El ser no necesita camino. El ser es. Y el ser es unidad. Entonces, esta es la parte importantísima para nosotros que estamos en el camino no dual. O, mejor dicho, estamos en la no dualidad, para poder apreciar lo que es esta euforia de cuarta densidad que estamos viendo en el planeta. Positiva y negativa. Cada quien suscrito, cada uno de estos fractales experimentándose a sí mismo a través del camino de la lucha contra la oscuridad. La lucha por convertirme en alguien positivo. Bueno, es tu libre albedrío si te sientes en la necesidad de convertirte en alguien positivo. Pero no es necesario. No es absolutamente necesario. Por eso es que, una vez más, en budismo se predica únicamente que no hagas nada. Deja de hacer cosas y vas a estar iluminado. Wu Wei en taoísmo. Acción sin esfuerzo. A esto se refiere.
No hay necesidad de un camino positivo o un camino negativo. En la rueda de la vida también se experimenta esto y se muestra cómo hay el camino positivo y el camino negativo, ambos generando karma constantemente. Entonces, esa es la creación. Ahora, vamos a seguir leyendo porque todavía no le quiero robar el show a Kuo. Y dicen, ambos caminos operan dentro de los límites de una separación ilusoria. Releo. Ambos caminos operan dentro de los límites de una separación ilusoria. El camino positivo, sin embargo, intenta utilizar la realidad o la verdad de la unidad, mientras se abre paso a través de su propia separación del yo, y del yo de los otros yo. La diferencia entre los dos de la separación del camino positivo y la separación del camino negativo es que los del camino positivo buscan eliminar la separación y permitir que la unidad, que es la realidad de todo ser, se manifieste dentro del patrón de vida. Mientras que el camino negativo toma la separación del yo, del otro yo y de todos los otros yo e intenta capitalizar esta separación para continuar su viaje hacia la unidad con el Creador único, separándose de todas las otras porciones del Creador único como presente, mejor dicho, como si esto fuera posible en el sentido absoluto. La visión del Creador por el lado negativo. Ok. Resalto una vez más, ambos caminos operan dentro de los límites de una separación ilusoria. La diferencia está en que el camino positivo reconoce aquello que es, la unidad, y a través de esta sensación de unidad sigue siendo una entidad. Noten cómo puede ser una entidad en el camino positivo de unidad. Esto no tiene sentido. El camino hacia la unidad se hace sin entidad, sin ser, separado, por supuesto. Solamente la sensación de ser. Y la necesidad que pueda tener el complejo mente-cuerpo-espíritu de experimentarse por algún camino es la necesidad. Es la necesidad del creador de sentirse así. Pero no es necesario. En pocas palabras, toda esta acción, toda esta creación es un juego. Y tú decides cuál de los dos jugar, el camino positivo o el negativo. Si estás por el camino positivo, no te debería importar el camino negativo, porque gracias al camino negativo tú puedes elegir esa opción. Esa es la elección. Y si estás por el camino negativo, bueno, no creo que puedas reconocerlo, pero también es una elección. Y esa es la ignorancia. El camino negativo es el de la ignorancia, porque al menos el camino positivo está predicado bajo aquello que es la realidad de unidad. Y aunque no lo siente todavía, se sigue experimentando como un ser separado, pero está investigando esta unidad. El camino negativo, sin embargo, es de ignorancia, en el cual se siente que puede controlar y manipular, como dice Kuo aquí, como si esto fuera posible en el sentido absoluto, de separarse de todas las porciones del Creador. Pero existe un esquema perfecto del Creador a través de la octava que se ha generado aquí para que este Creador se pueda experimentar en la máxima separación posible a través de todas las densidades hasta que llegue a la sexta. Y eso lo vamos a explorar ahorita también. Este camino de separación, esa es la diferencia, una vez más, que se fragmenta, se divide y siente que tiene que dominar todas las cosas, manipularlas, porque hay ese fastidioso libre albedrío que no le permite que esos otros aspectos de algo que no entiende, que son personas, estén bajo su dominio. Ahora, para finalizar, dicen, sin embargo, como cada uno de los presentes sabe, y ustedes también, mis escuchas, este soy yo hablando, por cierto, no es Kuo, porque yo sé que ustedes saben también esto. Sin embargo, como cada uno de los presentes sabe, esto no es posible más allá de un cierto nivel del proceso evolutivo, ya que a medida que se aproxima y se entra en la sexta densidad, el amor y la luz del Creador único que ha
sido compactado por la entidad negativa para sí misma, debe ser liberado con el fin de que se pueda seguir avanzando, ya que dentro de la sexta densidad, el equilibrio entre el amor y la luz debe lograrse en el sentido de que cada uno de los otros yo sea visto, no solo como el creador único, sino que sea visto igual que el yo, ya sea que este yo esté orientado positiva o negativamente, ya que cada yo es cada uno de los otros yo y el creador único. La verdad de esta situación de la creación de la unidad, entonces, debe ser reconocida por todas las entidades que desean continuar su viaje a través de la sexta densidad hacia la eventual unidad con el creador único. Bien, esto está fantástico para terminar esta segunda parte de lo que es esta canalización. Noten, esto lo que está diciendo o está invitando a ver es que no tenemos por qué estudiar la ley del uno para darnos cuenta, sobre todo desde la no dualidad. Esto es muy evidente, esto es muy obvio, porque claro, desde la no dualidad ninguna entidad, ninguna sensación de ser separada puede agrandarse al máximo hasta reconocer la infinidad. En pocas palabras, el ser negativo o el creador experimentándose a sí mismo a través del camino negativo está contando hacia la infinidad. Como siempre digo, está contando 1, 2, 3, 4 millones, trillones, etc. Y sigue creyendo que eventualmente va a alcanzar la infinidad a través de este conteo. Este conteo se ve en términos de separación, manipulación y control. Eventualmente, esta sensación, si lo queremos ahora ver desde un punto de vista de sensación, esta sensación de separación en el cual está controlando absolutamente todo, tiene que llegar a su fin. Porque para poder controlar todo, tiene que reconocer que es todo. Entonces, en la división inicial, en la cual el ser separado va por el camino positivo y dice, soy uno, pero no lo veo todavía. Así que voy a continuar en estas lecciones de amor y sabiduría y empiezo a ver cómo hay una diferencia entre el yo y el otro yo. Es este juego hermosísimo, de verdad, que la creación y bueno, el creador hace y se experimenta a través de todos estos aspectos. Entonces empieza a ver, empieza a notar todo este camino positivo hasta que al final llegas a esta densidad y dice, pero es que yo siempre fui todo. Sí, claro, siempre lo sentí, pero no había visto hasta este punto. Es un camino de verdad de expansión a través del ser. Mientras que el camino negativo es una evolución a través de la contracción del ser. El ser es lo único que hay. Yo soy lo único que hay. Tengo que controlar todo el resto. Y en ese proceso de controlar y saber que puede dominar, se siente Dios. El Dios bíblico, que ahora se puede entender. La huella de Orión se siente, se puede ver en todos nuestros textos antiguos que predicaban de este Dios malvado, psicópata, que te iba a castigar y que había creado un infierno especial para aquellos que no siguieran las reglas y las leyes que Él impuso, para que sufras a través de toda la eternidad hasta que venga Jesús, el Redentor, y destruya el universo una vez más, para crear un cielo fuera del infierno y todo lo demás. Toda esa historia en realidad es creada por parte de Orión, que sigue manipulando la sensación de que nosotros debemos conformar con ciertas leyes. ¿Por qué? Porque quiere dominar, porque quiere manipular, quiere controlar. Entonces ese es el Dios que nosotros vemos, que es y por supuesto es un hombre, porque tiene que ser un hombre, el que domina, el que controla, el que hace todo este tipo de manipulación a su beneficio, porque se siente inseguro. Es un Dios inseguro. Entonces en este proceso lo que hace es dominar todo y querer dominar todo, pero eventualmente se disuelve al darse cuenta de que para poder dominar todo tiene que pasar a este estado de vibración en el cual es uno con el todo, y en ese momento la polaridad se disipa. Ya no hay positivo ni negativo, no hay dualidad. Nosotros lo podemos ver desde aquí, y no es necesario ir a sexta densidad, ni a quinta para agarrar sabiduría, ni cuarta para empalagarnos en amor, ni nada de esto. Simplemente tenemos que verlo desde aquí
Y podemos ver que la sensación de separación en realidad es necesaria para que el creador se pueda experimentar a sí mismo. Y la última frase creo que lo sumariza bastante bien cuando dice: la verdad de esta situación, de la creación de la unidad, entonces debe ser reconocida por todas las entidades. Esto están hablando de positivos y negativos, por cierto. Por todas las entidades que desean continuar su viaje a través de la sexta densidad hacia la eventual unidad con el creador único. Ahora, para darle conclusión a esto y pasar a mi conclusión particular, ese es el camino negativo. El camino negativo simplemente es el de contracción. Es algo que muchas personas pueden decir, y a veces me dicen: Gabo, ¿cómo es posible? Eso no puede ser el creador. Ese negativo que hace estas cosas, que viola niños, que maltrata mujeres, o maltrata hombres también, porque hay muchos hombres maltratados, de verdad. Y eso ni siquiera se habla porque, bueno, ahorita hay una hay una polarización hacia el respeto a la mujer y todo esto, por razones que no voy a entrar porque son sensibles, pero obviamos siempre el otro lado cuando estamos polarizados. Pero sí, es cierto, todo esto es el creador, de verdad, Gabo, tan negativo haciendo todo esto. Sí, sí lo es, porque lo único que hay es unidad. Entonces, si tú piensas que ese no es el creador no es infinito. Tienes un creador limitado. Y cuando tú tienes una idea de un creador limitado, adivina quién va a venir a manipularte. Aquellos que les encanta la separación, aquellos que quieren controlarte y manipularte. Entonces, mientras tengas esa visión de que hay algo que no es el creador, está bien, es parte de sanación, que tienes que hacer desbloqueos de los centros energéticos para permitir que ese prana, del cual habla aquí, o energía inteligente, como dice Kuo, fluya a través de ti. No puedes estar en separación, no puedes ver al creador separado o distinto. Entonces todo lo que estás viendo en realidad es el creador. Entonces cuando las personas me dicen esto, la manera más fácil de poner en contexto es decir: ¿acaso en tu imaginación y en tu creatividad, porque si te gusta crear cuentos en tu mente, acaso tú no estás creando todo tipo de historias donde hay gente que son villanos y hay héroes y hay monstruos? ¿Cuál es tu insensibilidad entonces en la imaginación? ¿Por qué haces esto? Porque puedes hacerlo, porque estás a salvo ahí. Todos tus personajes están a salvo. En realidad no les está pasando nada. Todo está pasando dentro de tu mente. No hay un personaje en realidad. Es todo tu imaginación. Y nosotros lo sabemos. ¿Qué te hace pensar que el creador no está haciendo lo mismo aquí? Es obvio cuando lo ves desde el punto de vista no dual. Desde la ley del uno. Desde la no polaridad. Por eso mi conclusión ahora para decir esto es que para poder ver esto es necesario tomar un poco del néctar, del brebaje de sexta densidad, o mejor dicho, en términos terrestres, no dualidad, de no división, no separación. Noten en este momento cómo hay muchas personas que siguen creando esta especie de temor dentro de las comunidades espirituales. Cuida tu energía, cuidado con los implantes energéticos, ten temor con respecto a esto, advertencia, flash solar, portales del 222 42 22 22, aprovecha la energía. Todo esto es una celebración de separación a través del camino positivo o negativo, ¿sí? Pero sigue siendo una separación. No te lleva a tu ser. Sigue siendo uno de los dos caminos, positivos o negativos. Pero sigue llevándote a esta búsqueda constante. Y la búsqueda constante es ver de dónde sale la sombra mía. Veo la sombra. ¿De dónde sale la sombra? Y estás tan ensimismado en la sombra que la persigues y la buscas y te mueves y se mueve contigo y no tienes ni idea de dónde está saliendo esa sombra. Resulta que la sombra
sale de ti. Eres tú. No hay nada que buscar. No hay ningún camino que recorrer para encontrar la sombra. La sombra eres tú. Y la sombra aquí no la estoy utilizando dentro del argot espiritual de la sombra del alma y el ser y todo esto. Estoy hablando de una sombra real. O sea, sal a la calle si hace sol y ve tu sombra. Trata de perseguir tu sombra, a ver si puedes. No la vas a alcanzar nunca. Del mismo modo, nunca vas a alcanzar la unidad desde la sensación de separación. Eventualmente, ya sea aquí en tercera o en sexta, vas a reunirte con lo único que hay, que es el ser. Y aunque no sea una visión popular, sobre todo ahorita con toda la celebración de cuarta densidad que se está haciendo en este planeta, está disponible para aquellos que quieran aprenderla y escucharla. Y aquí, por supuesto, hago mi propaganda de hablar de escuchar y aprender de esto, porque adivinen qué, a mí me encanta hablar de esto y también lo enseño. Estoy haciendo un par de cosas, pero si quieres saber precisamente lo que estoy haciendo, tienes que suscribirte a mi lista de correos electrónicos que están en la descripción aquí en YouTube. Si no estás suscrito, te estás perdiendo de correos que estoy enviando, grupos que estoy armando, ensayos que estoy haciendo, videollamadas, etc. Así que, ¿por qué no estás suscrito? No lo sé, pero anda y suscríbete. Si quieres aprender de no dualidad, tengo el camino directo, un curso fantástico que muchas personas están haciendo. Y me encanta, de verdad, poder enseñar esto. Puedes encontrar también en la descripción, simplemente vas, te inscribes y lo empiezas a hacer por tu propia cuenta. Este curso de no dualidad, vivir la ley del uno, es el camino directo. No necesitas ningún conocimiento esotérico ni nada, simplemente tu propio ser y tu experiencia. Hay otras personas que están haciendo este trabajo conmigo, adivinen qué, en grupos. Estamos agarrando grupos de 10 personas y estamos trabajando juntos para poder explorar esto. Estoy haciendo toda una belleza de experiencia con lección, respiraciones, meditación, preguntas y respuestas. Por 6 semanas nos reunimos. Pero si quieres saber de estos detalles, una vez más, no me da chance aquí hablar de esto. Son muchas cosas que estoy haciendo. Y si te quieres involucrar, en la descripción están los vínculos para que estés al tanto de todo lo que estoy haciendo. El más importante es, por supuesto, la lista de correos. Así que ya, ahí se acaba mi propaganda. Y así también llego al final de este episodio. No es el final de la canalización, porque todavía quedan algunas preguntas sobre meditación y formas de pensamiento, lo cual, por supuesto, me fascina hablar. Pero aquí te agradezco por haber escuchado, por haber sido parte de este intercambio energético entre mi yo y tu yo, que es el mismo yo. Gracias, se les quiere mucho y no será sino hasta la próxima.